Voy a compartir la pantalla para presentarles el primer tema que vamos a hablar hoy, que es sobre cáncer de vejiga. Si durante el transcurso de los minutos que tomen estos dos temas hubiera alguna duda, por favor, sin temor, me interrumpen para hacerles la aclaración si hubiera alguna duda o alguna aclaración fuera necesaria, ¿bien? El primer tema va a ser cáncer de vejiga. La primera manifestación del paciente que tiene cáncer de vejiga es la presencia de sangre en orina, vale decir hematuria. Esto ocurre hasta en un 80% de casos de forma visible, es decir, macroscópicamente. Un 15% a 20% de casos la hematuria puede ser microscópica, pero lo usual es que el paciente debute mostrando sangre en la orina y obviamente eso altera, alarma al paciente. Por otro lado, hay un grupo de un 10 a 20% de casos que el paciente con cáncer de vejiga va a tener como manifestación acudir al baño con mayor frecuencia para miccionar, a veces dolores al finalizar la micción, sensación de repente de vaciado incompleto o incomodidad o dolencias a nivel de la parte baja del vientre o hipogastrio. ¿Bien? Entonces, cuando el paciente tiene estos síntomas urinarios, o orina sangre, o en un 5 a 10% de casos el paciente viene con síntomas constitutivos, baja de peso a pesar de la alimentación, o tiene dolores en zonas particulares, específicas, características del cuerpo, entonces eso nos hace sospechar un cáncer a la vejiga. Sobre todo hematuria que pueda acompañarse de coágulos a veces redondeados o amorfos, no largos o vermiformes, o pacientes que tienen hematuria sin a veces ningún síntoma doloroso, sin disuria, lo cual podría hacer pensar la posibilidad de una infección urinaria, pero estos son pacientes que orinan sangre por lo general sin molestias o sin dolor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como especialistas es corroborar que haya sangre en orina a través de una muestra de orina y también algunos análisis sanguíneos para ver el estado de coagulación del paciente, ver su nivel de hemoglobina, es decir, estudios generales. Además de eso, como el paciente nos ha dicho que ha orinado sangre, nosotros tenemos que hacer unos estudios complementarios de imágenes. Cuando menos una ecografía de la vía urinaria para poder evaluar riñones, vejiga, también, porque no, próstata en el caso del varón. Sin embargo, la prueba ideal cuando una persona tiene hematuria es hacer un urotén con contraste para evaluar la vía urinaria superior y adicionalmente hacer una prueba de uretrocistoscopía que se hace con un instrumento que se llama cistoscopio, en este caso cistoscopio rígido. ¿Bien? En esta cistoscopía nosotros vamos a ver cuántas lesiones o tumores podamos encontrar a nivel de la vejiga, ubicarlas, ver cuántas son, el tamaño de estas y en qué área específica de la vejiga se encuentra. Para eso, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que proceder con la primera parte del tratamiento que se llama RTU vesical. Entonces, la resección transuretral de vejiga, es como ustedes están viendo en la imagen inferior derecha, consiste en eliminar y extirpar con este instrumento endoscópico que se llama resectoscopio todos los tumores endoscópicamente visibles que tenga el paciente a nivel del interior de la vejiga. ¿Bien? Este estudio va a permitir, o este procedimiento va a permitir que al extirpar estas lesiones, estos tejidos tumorales se remitan al patólogo para que nos diga qué tipo celular es, qué grado de malignidad tiene y además que nos diga la profundidad de la invasión de este tumor, vale decir su raíz, en el interior de la pared de la vejiga. Entonces, la primera parte del tratamiento del cáncer de vejiga, luego de haber hecho el diagnóstico a
través de estas pruebas de imágenes y la cistoscopía es llevar a cabo la resección transuretral del tumor vesical, ¿bien? Como lo están viendo en la imagen. Entonces, una vez hecho esto, durante este procedimiento, nosotros tenemos que evaluar endoscópicamente la vejiga para eliminar toda lesión sospechosa o toda lesión tumoral que podamos encontrar en el interior de la cavidad vesical. Y tomar incluso biopsias de zonas de la vejiga que pudieran ser sospechosas de ser malignas para que el patólogo las analice y nos diga el estirpe celular. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho la RTU de vejiga, tenemos que clasificar el cáncer de vejiga y hay dos grupos de cánceres de vejiga. Y eso va a depender del grado de profundidad de la base de implantación del tumor. O es un cáncer de vejiga llamado no músculo invasivo, es decir, que la profundidad de invasión del tumor solamente compromete o urotelio o en la capa de tejido celular, de tejido conectivo subepitelial o suburotelial, o si el cáncer de vejiga progresa más allá, involucrando músculo o grasa perivesical. A eso le llamamos cáncer de vejiga músculo invasivo. Entonces, si nosotros tenemos un cáncer de vejiga y tenemos un tumor que es no músculo invasivo, sería probablemente similar a enfrentar a una enfermedad en una etapa inicial de su evolución, en la cual es factible nosotros podamos preservar la vejiga, es decir, conservar la vejiga, obviamente libre de tumor. Sin embargo, si tenemos un cáncer de vejiga más avanzado, es decir, un tumor que compromete músculo, es como que tengamos que enfrentarnos a una fiera no enjaulada, libre, y en la cual ya no podemos hacer preservación vesical. Lo que nos queda es extirpar la totalidad de la vejiga. A eso le llamamos cistectomía. Entonces, clasificando el cáncer de vejiga, un cáncer de vejiga no músculo invasivo por un lado, puede ser un tumor único, que no pase de 3 en todo caso, que no pase también de 3 centímetros en su diámetro mayor, por lo general polipoideo, como lo ven acá, que puede tener una traducción ecográfica, como se ve en la imagen superior derecha, o incluso una traducción tomográfica como una lesión única, pequeña, no proliferativa, que no atraviesa la capa muscular, como se ve acá en esta tomografía, sin y con contraste. Entonces sería equivalente a enfrentarnos a la etapa inicial de la enfermedad. Sin embargo, si tenemos un cáncer de vejiga músculo invasor, el tumor es más grande de 3 centímetros o pueden haber más de 3 tumores simultáneamente en la vejiga. Ecográficamente pueden verse lesiones más proliferativas, más abundantes y prolíficas, y tomográficamente incluso nosotros podemos ver que este tumor tiene bordes que extralimitan los confines propios de la vejiga y que invaden la grasa perivesical. Eso será, pues, un tumor mucho más agresivo que requerirá una medida quirúrgica y terapéutica de mayor agresividad de nuestra parte, porque si no el paciente corre alto riesgo de fallecer por esta enfermedad. El cáncer de vejiga es la cuarta causa más común de cánceres en varones. Son más de 80.000 casos nuevos que se presentan a nivel de Estados Unidos anualmente, y de ellos 17.000 personas fallecen por cáncer de vejiga al año. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, una relación de 4:1, y estadísticamente a lo largo de la vida, de cada 26 varones, uno puede tener cáncer de vejiga, y de cada 87 mujeres, una puede tener cáncer de la vejiga. Es decir, es más frecuente en el hombre que en la mujer, como repito. En cualquier estadio de la enfermedad, ya sea la enfermedad no músculo invasora o la enfermedad que compromete músculo o aquella que atravesó el músculo o ya es metastásico, en azul el varón siempre va a tener un poco mejor sobrevida que la mujer. No se conoce con exactitud por qué el cáncer
de vejiga es más agresivo en la mujer que en el varón. Pero ellas, las damas, tienen menor sobrevida que el varón ante una misma enfermedad de un mismo estadio, incluso. Entonces, estadísticamente hablando, el 70% de los tumores de vejiga son no músculo-invasivos. Acuérdense de los cachorritos. Y de estos tumores, el 70% aún van a rebrotar, van a recurrir, incluso pueden llegar a progresar y convertirse en las fieras grandes, es decir, pueden progresar a músculo invasores, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de vejiga? Fundamentalmente es el tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga. También aquellas profesiones en las cuales una persona se encuentra expuesta a colorantes. Colorantes, por ejemplo, como los que se utilizan en la industria del calzado, colorantes como los que se utilizan en la industria de las pinturas para las casas, o los que están relacionados con los tintes para el cabello, entre otras. También la exposición al caucho o al hule o al petróleo. Infecciones urinarias crónicas, sobre todo en las mujeres, puede ser un factor de riesgo para cáncer de vejiga, exposición a radioterapia pélvica o litiasis vesical de larga data es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. De hecho, que las personas que tienen antecedente familiar de cáncer de vejiga tienen doble de riesgo de tener, tienen doble de riesgo de tener cáncer vesical. Entonces, los factores de riesgo fundamentalmente son el tabaco, el hecho de ser varón, la exposición a pinturas y colorantes, procesos inflamatorios crónicos a nivel pélvico o vesical, como el que usa sonda de manera permanente por tener algún cuadro de parálisis o de miembros inferiores, o quien tiene litiasis vesical, y aquellas personas que han sido expuestas a radioterapia pélvica, ya sea por un cáncer de colon, ya sea por un cáncer de sigmoides, ya sea por un cáncer de cuello uterino. Imágenes que les puedo mostrar con respecto a los cánceres de vejiga. Les muestro acá, por ejemplo, una imagen por defecto de relleno a nivel de la cara lateral derecha, en este caso, de la vejiga, en una urografía excretoria, que ya no se utiliza, porque estas pruebas han dado pase a la tomografía con contraste llamada uroten contrastado. Acá hay otra imagen, una fase cistográfica de una urografía excretoria, en la cual se ve una imagen por defecto de relleno dentro de la pared vesical. Esta es una representación tomográfica de un cáncer de vejiga, donde se puede ver el grosor normal de la vejiga, que oscila entre 3 a 5 milímetros, pero se puede ver una gran excrescencia que tiene un crecimiento endoluminal en el interior de la vejiga, igual que acá. Esto definitivamente es un tumor, un cáncer de vejiga, y de hecho que es músculo invasor, incluso que hasta atraviesa o pasa los confines de la pared vesical hacia la grasa perivesical. Acá hay otra imagen por defecto de relleno, en una tomografía con contraste dentro de la vejiga, en el interior de la vejiga, donde se ve esta imagen por defecto de relleno. Igual acá, otro tumor vesical y otro que ya se los mostré anteriormente. ¿Sí? Imagínense que estos tumores pueden ser múltiples, como se ve acá, hay una lesión, acá hay otra, acá hay una tercera. Entonces, estas lesiones pueden, y de hecho, proliferar atravesando la pared de la vejiga para convertirse en músculo invasores. Si hablamos de estadísticas, como ya les comenté, el 70% de los tumores en una etapa inicial son no músculo invasores y pueden clasificarse como tumores de urotelio, como carcinoma in situ o tumores suburoteliales, que los vamos a ver ahora en imágenes. Un 20 a 25% de los casos son tumores músculo invasores, es decir, aquellos que comprometen el músculo detrusor, es decir, que la base del tumor ha infiltrado la capa muscular, y un 5% de los tumores son metastásicos, es decir, que ya tienen compromiso de ganglios o diseminación a otras vísceras. Entonces, cuando hablamos de cáncer de vejiga no músculo invasor, tenemos al carcinoma in situ, que es una lesión tumoral plana, que solamente compromete urotelio.
al tumor TA, que es un tumor que tiene crecimiento endofítico al interior de la vejiga, pero que su base de implantación solamente compromete la capa urotelial, y al tumor T1. Este tumor que, además de crecer al interior de la vejiga, también infiltra el tejido conectivo suburotelial o subepitelial. Esto es T1. Cuando este tumor ya compromete músculo, como se ve acá en la base de implantación, ya es músculo invasor. Esa es la otra parte de la clase que vamos a hablar. Y cuando compromete más allá del músculo, sino la grasa, incluso perivesical, o atravesando la serosa de la vejiga, ya es un T3. ¿Bien? Vamos a hablar de los primeros. Carcinoma in situ, TA y T1, que son los no músculo invasores. De estos no músculo invasores, el 80% de casos son tumores T1. Un 12% son TA, desde el punto de vista de la frecuencia, y un 8% son carcinoma in situ. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pueden ser en tamaño a veces pequeños, como se ven acá, muy bien, pero pueden a veces alcanzar mayores dimensiones. ¿Cuál es el objetivo de tratar un paciente con un cáncer de vejiga en general y sobre todo no músculo invasivo? Es erradicar la enfermedad. ¿Y cómo la erradico? Con la RTU de vejiga. Pero también hay que retardar o en todo caso prevenir que vuelva a rebrotar. Eso se llama recurrencia, o prevenir que progrese. Es decir, que si en una primera etapa el tumor es no músculo invasivo, la progresión sería que si vuelve a salir, vuelve a rebrotar el tumor o a recurrir, ya no es músculo invasivo en la siguiente, sino es invasor al músculo, es decir, que progresó en profundidad y por lo tanto se hizo más agresivo. Entonces, para estos pacientes hay que, aparte de darles, erradicar la enfermedad con la RTU, hay que ofrecerles tratamiento intravesical. Me refiero a los pacientes que tienen cáncer de vejiga no músculo invasor. ¿Para qué? Para tratar la propia enfermedad, que ya hemos detectado a través de la cistoscopía, pero además para evitar que estos tumores vuelvan a rebrotar o a recurrir. Esa es la finalidad del tratamiento intravesical que viene después de haber realizado la RTU de vejiga. Entonces, ¿cuándo vamos a dar tratamiento intravesical en cánceres de vejiga no músculo invasor? Cuando son tumores múltiples, es decir, 3 o más, cuando son tumores de alto grado de malignidad, que esa información nos la da el patólogo, cuando tenemos tumores que infiltran la lámina propia, es decir, los tumores T1, cuando el paciente tiene Papa Nicolau en orina positivo, es decir, citología urinaria positiva, o cuando hay carcinoma in situ demostrado en alguna de las biopsias que hemos tomado en la vejiga de alguna zona de la pared que sea sospechosa, llamativa, llamando a nuestra atención. En esos casos hay que ofrecer tratamiento intravesical. ¿Qué modalidades de tratamiento intravesical hay? Podemos administrar quimioterapia dentro de la vejiga. Es decir, no es la quimioterapia sistémica que da náuseas, vómitos, caída de cabello, no. Esta es quimioterapia intravesical. Podemos utilizar mitomicina, doxorubicina o tiotepa, se diluye en cloruro de sodio o en agua destilada y se administra a través de una sonda Nelaton al interior de la vejiga por periodos, por esquemas, como les voy a comentar ahora. Y ese medicamento se debe mantener dentro de la vejiga un promedio de hora y media, entre 1 a 2 horas. Pero la otra modalidad de tratamiento intravesical es la inmunoterapia, que es el BCG. La misma BCG que nos ponen a todos en el brazo al momento de nacer. Es la misma BCG, pero a otra concentración. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor de vejiga, tenemos que ver sus características para basarnos en estas características y determinar cuáles son los factores pronósticos de estos tumores. Uno de ellos es la profundidad de la invasión tumoral. El otro es el grado tumoral. Es decir, el patólogo nos va a decir si la lesión es de alto grado o de bajo grado de malignidad. Tenemos que ver la característica del tumor, si es un tumor papilar, como si fuera un helecho, o es un tumor sólido, compacto.
tenemos que ver cuántas lesiones hay. Si son más de 3 lesiones dentro de la vejiga o menos de 3 o hasta 3. Ver el tamaño de los tumores. Si los tumores son más de 3 centímetros o no pasan, no alcanzan los 3 centímetros. Tenemos que ver también si es que un tumor recurre y en cuánto tiempo lo hace. Porque si tenemos un paciente que tiene un tumor que luego de la RTU de vejiga y luego de administrarle tratamiento intravesical, ya sea con quimioterapia o con inmunoterapia, con BCG, recurre en un año, año y medio, 2 años, no habría mayor riesgo para la sobrevida de ese paciente. Pero si ese paciente recurre, es decir, le rebrota un tumor antes de los 6 meses, ese paciente no tiene un buen pronóstico si es que no cambiamos de actitud terapéutica. Es decir, a ese paciente ya se perfila hacia la necesidad de tener que extirparle la vejiga. Entonces, en base a estos factores pronósticos, debemos establecer grupos de riesgo. Cuando tenemos un paciente con cáncer de vejiga no músculo-invasivo, tenemos que clasificarlo en alguno de estos 3 para ofrecerles el tratamiento respectivo. Tumores de bajo riesgo, que serán tumores de grado 1, bajo, pero no progresan ni tienen mortalidad. Tumores de riesgo intermedio, que son tumores T1, es decir, que infiltran tejido conectivo subepitelial, pero son de bajo grado de malignidad, son múltiples. O es un tumor T1, pero de grado intermedio de malignidad, que pueden recurrir hasta 40, y casi la mitad, 45% de los casos, ya pueden tener progresión y mínima mortalidad. Y tumores de alto riesgo, que son aquellos tumores que son T1, múltiples de grado intermedio de malignidad, o son tumores T1 de alto grado de malignidad, o son tumores que, independientemente de qué T y qué grado de malignidad tienen carcinoma in situ asociado. Estos recurren más del 50% de los casos, progresan en un 15% de casos, es decir, rebrotan pero con mayor grado de profundidad y ya tienen una mortalidad cercana al 10%. Entonces, una vez que tuvimos el tumor de vejiga, le hicimos la RTU, vimos cuáles eran las características propias del tumor y lo establecimos en uno de estos grupos, le ofrecemos el tratamiento correspondiente. ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes de bajo riesgo? Son tumores de muy buen pronóstico. A ellos, aparte de la RTU, que es diagnóstica y terapéutica, se les da quimioterapia intravesical. Quimioterapia intravesical. Y eso se administra inmediatamente después de la RTU de vejiga. Es decir, en el momento de terminar la intervención, aun cuando el paciente está en sala de operaciones, idealmente dentro de las primeras 6 horas y que no pase en todo caso de las 24 horas después de esa intervención. Luego de eso, se hace un control de cistoscopía a los 3 meses y luego al año de haber realizado este procedimiento. Y de aquí se puede hacer un control anual en todo caso. Pero estos pacientes tienen muy buen pronóstico. Si el tumor es de riesgo intermedio, estos pacientes hemos visto que pueden tener hasta un 45% de recurrencia. Entonces, aparte de hacer la RTU, que es diagnóstica y terapéutica, a ellos también se le administra quimioterapia intravesical, pero ya no una dosis única. Se administra quimioterapia intravesical o BCG por un periodo de 1 año. ¿Cómo es la administración? ¿Con qué frecuencia? Hay una etapa de mitomicina de inducción y una etapa de mitomicina de mantenimiento. ¿Qué es inducción? Que al paciente se le aplican 6 sesiones, una por cada semana, de esta mitomicina dentro de la vejiga. Y cada vez la tiene que mantener más o menos entre 1 hora y media a máximo 2 horas dentro de la vejiga, sin miccionarla para que no pierda el efecto. Pasado estas 6 semanas, este mes y medio, al paciente se le va a seguir administrando la mitomicina, pero una vez por mes hasta completar 12 administraciones, es decir, 1 año. Entonces, en esto consiste la terapia con mitomicina o quimioterapia intravesical, que es por 1 año cuando es riesgo intermedio. Si fuera BCG, también se administra el BCG, que es un polvito liofilizado que se diluye en suero fisiológico.
se administra dentro de la vejiga también a través de una sonda Nelaton, y eso hay que mantenerlo también un periodo máximo de 2 horas. La etapa de inducción es idéntica. Semana. A los 6 meses se aplican 3 dosis más, una por semana, y luego al año 3 dosis últimas, y con eso termina su tratamiento con BCG. Pasado este periodo, al paciente hay que hacerle cistoscopías trimestralmente por 2 años para descartar que no haya hecho una recurrencia tumoral. Luego semestralmente por 3 años, y una vez que se llega al 5.º año, el control es una vez al año, con cistoscopía y Papanicolau o citología urinaria. ¿Bien? ¿Qué pasa si el tumor es de alto riesgo? Lo primero que hay que hacer, si el tumor es de alto riesgo, es al paciente volver a hacerle una nueva RTU. No se le administra ningún tratamiento, se le hace una segunda resección. ¿En qué lapso? Entre 15 días a mes y medio después de la primera RTU. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que hasta la quinta parte de casos de estos pacientes que son de alto riesgo realmente no son alto riesgo, sino terminan siendo músculo invasores. Y si el paciente es músculo invasor, no va a necesitar tratamiento intravesical, va a necesitar cistectomía. Entonces, si fuera el caso que a este paciente se le hace la resección alrededor de las 2 a 6 semanas y el patólogo nos dice que no hay tumor o que no es un T2, es decir, no es invasor al músculo, entonces ahí sí recién al paciente se le aplica BCG. Ojo, a los pacientes que son de bajo riesgo solamente es quimioterapia intravesical. A los pacientes que son de riesgo intermedio, los que acabamos de mencionar hace un rato, se le puede aplicar o quimioterapia o BCG, es igual. Pero si el paciente es de alto riesgo, únicamente queda como opción administrar BCG. Y esta administración de BCG es como les comenté, la dosis de inducción con BCG, una por semana durante 6 semanas, 6 sesiones semanal, y luego el mantenimiento que es por 3 años. Vale decir, el mantenimiento se aplican 3 dosis, una por semana, a los 3 meses, a los 6 meses, año, año y medio, 2 años, 2 años y medio y 3 meses. ¿Bien? Entonces, en estos pacientes que tienen cáncer de vejiga, que son de alto riesgo, lo primero que hay que hacer es una segunda resección. ¿En qué otros casos hay que hacer una nueva resección? Cuando el tumor es más de 3 centímetros, o cuando son tumores multifocales. ¿Qué significa? Que sean más de 3 tumores simultáneamente en la vejiga. O en todo caso, si yo soy consciente que hice la RTU y no saqué todos los tumores y dejé algún tumor por ahí, hay que volver a hacer una nueva resección para dejar la vejiga completamente limpia. Si el tumor es de alto grado, como les comentamos hace un rato, que sea T1 o de alto grado, hay que hacer una nueva resección. Si en nuestra muestra no alcanzamos a excavar lo suficiente como para enviarle al patólogo una muestra de esa base de tumor que contenga capa muscular, el patólogo no va a saber si el músculo está comprometido o no. Entonces, si el patólogo reporta en una RTU que no encuentra capa muscular, hay que volver a hacer una nueva resección para tener la seguridad que ese músculo no está comprometido por tumor o no. Si no, el tratamiento sería hacer cistectomía. Y cuando el paciente viene de otra institución, de otro hospital, que de repente no, o de provincia, de repente que no tenga la suficiente experiencia en estos manejos, hay que hacer una nueva resección porque se ha visto que hasta la tercera parte de los casos estos pacientes pueden tener cáncer de vejiga que infiltra el músculo. ¿Y por qué hay que aplicar BCG en lugar de mitomicina en pacientes que son de alto riesgo? Porque cuando se administra ya sea tiotepa, doxorubicina o mitomicina, que son quimioterápicos intravesicales, el beneficio es bastante menor, casi la tercera parte que cuando se administra BCG.
dato que es estadísticamente significativo. Por esa razón, en pacientes de alto riesgo hay que administrar después del RTU BCG y no nitomicina, ni doxorubicina, ni tiotepa, es decir, no quimioterapia intravesical. Entonces hablemos de la inmunoterapia, que es utilizar BCG dentro de la vejiga. Esto en base a los estudios de Calmet y Guerin. Y hay cepas que se producen y se fabrican, se industrializan a nivel mundial. La más frecuente que llega al Perú es la cepa TAIS, que es americana, pero hay cepas, fíjense, en Tokio, en Brasil, en Canadá, que también producen esta cepa. ¿Bien? El aplicar BCG dentro de la vejiga puede tener efectos adversos. El paciente a veces puede tener síntomas semejantes a la cistitis, a veces puede tener hematuria por efecto de esta administración, puede a veces tener náuseas, artritis, cefalea, pero son complicaciones menores comparadas con las mayores que son afortunadamente muy escasas, que se ven en menos del 1% de casos, pero el paciente puede llegar a tener sepsis por BCG, es decir, una tuberculosis sistémica. Puede tener a veces infecciones pulmonares, de huesos, de pulmón, de próstata por la misma BCG. Puede tener a veces orquitis o infecciones, de vejiga, o sea, cistitis tuberculosa. Incluso hasta microvejiga por efecto del BCG. Por eso que en algunos casos está contraindicado aplicar BCG al interior de la vejiga. Si yo tengo un paciente inmunosuprimido, no debería administrarle BCG porque corre el riesgo de hacerse una enfermedad miliar. Si yo tengo paciente con hematuria, tampoco, porque si el paciente tiene hematuria, se entiende que algún vaso sanguíneo está permeable, y si yo administro el BCG puede coger el vaso sanguíneo y distribuirse por todo el organismo. Si yo hago un cateterismo, es decir, coloco la sonda Nelaton para administrar el BCG y me encuentro que hay sangre, no debo administrar el BCG. Por último, ese BCG hay que descartarlo y hacerlo que se pierda, pero no lo debo administrar porque hago correr riesgo al paciente que vaya a hacer una diseminación de la enfermedad tuberculosa. Si el paciente tiene una infección urinaria activa, obviamente no le puedo hacer el tratamiento, le daré tratamiento antibiótico, resolveré el cuadro de infección y luego la semana siguiente puedo continuar con la administración de BCG. ¿Está bien? En esos casos son las contraindicaciones. Pero hay pacientes que teniendo cáncer de vejiga de alto grado, que son T1 de alto grado, no les voy a ofrecer tratamiento conservador, es decir, no les voy a ofrecer ni BCG ni nada, sino debo ofrecerles cistectomía. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen elevado riesgo de morir si a pesar de ser no músculo-invasores, pero de alto grado, yo no le ofrezco cistectomía. Si es un paciente joven, entiéndase, menores de 60 años, y es un tumor de alto grado, es aconsejable ofrecerle cistectomía. Si es un tumor T1 pero grande, que pase los 5 centímetros, cistectomía. Si tiene carcinoma in situ asociado, o si es un tumor T1 que infiltra por debajo del urotelio, es decir, tejido conectivo suburotelial, pero es multifocal, más de 3, mejor es hacerle cistectomía. Tienen mejor sobrevida estos pacientes. Si hago una resección, porque es un tumor de alto grado, y me vuelve a salir T1, hay que hacer cistectomía. Si tiene una recurrencia antes de los 6 meses, igual. ¿Está bien? O si el paciente tiene infiltración vascular o infiltración linfática por parte del tumor. Este es un reporte que nos hace el patólogo dentro de ese informe. Luego hemos enviado las muestras de tumor de vejiga en esa primera RTU. En esos casos, el paciente, a pesar de ser no músculo invasor y siendo de alto grado, hay que ofrecerles extirparle la vejiga. Entonces vamos a hablar de los pacientes que son de cáncer de vejiga músculo invasores. ¿Qué hacemos en estos casos? Los T2 y los T3, es decir, tumores que comprometen fina o groseramente el músculo detrusor. En estos casos hay que hacer cistectomía. Ese es el tratamiento básico, extirpar la vejiga, porque eso te brinda una sobrevida a 5 años de cerca de un 90%, entre 80 a 90%. Pero extirpar la vejiga probablemente sea, y la reconstrucción adicional hay que hacer,
probablemente sea la cirugía más compleja que existe en la especialidad de urología. Extirpar la vejiga en el varón significa sacar la vejiga, sacar la próstata y vesículas seminales. Pero en la mujer, sacar la vejiga significa no solo la vejiga, sino también los órganos reproductores, es decir, sacar útero, trompas, sacar ovario, incluso pared anterior del tercio distal de vagina. Todo eso hay que extirpar en los casos de cistectomía en la mujer. Y cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de vejiga que es músculo invasor, tenemos máximo 3 meses para asegurar que hagamos esa intervención de cistectomía, porque si nos pasamos de los 3 meses, la posibilidad de que este paciente haga, siendo hombre o siendo mujer, haga siembra metastásica, micrometastásica, que no la vemos ni a la tomografía ni a la resonancia, llega hasta el 80%. Entonces, a estos pacientes estamos muchas veces contra el reloj y tenemos máximo 3 meses para poderlos someter a esta intervención. Es aconsejable que al paciente que se le va a hacer una extirpación de la vejiga, una cistectomía, le ofrezcamos quimioterapia. Pero esta quimioterapia ya no es intravesical, es quimioterapia sistémica. Esta sí da náuseas, vómitos, caída de cabello, malestar, intolerancia gástrica. ¿Qué utilizamos? Gencitabina y cisplatino. Eso lo administra el oncólogo médico, por si acaso. O si no, metotrexate, vinblastina, adriamicina y cisplatino. El oncólogo médico se encarga de esto. Entonces, esta administración de quimioterapia sistémica, preferentemente, debería ser antes de la operación. A eso se llama neoadyuvante, es decir, antes de sacarle la vejiga. Y si voy a optar con este tratamiento y el oncólogo médico nos puede ayudar para complementar el tratamiento de manera multisectorial con el paciente, debemos administrarlo dentro de los primeros 2 meses de haberle hecho la RTU de vejiga, en la cual nos enteramos que el tumor era músculo invasor. ¿Para qué? Para eliminar esas micrometástasis que podrían existir, para que el tumor sea menos agresivo y mejorar 5% la sobrevida global y 8% la sobrevida a cáncer específico. Si no se puede administrar la quimioterapia neoadyuvante o antes de la operación, se le puede administrar después de la operación, aunque es mejor administrarla antes de la operación que después de la operación. Me refiero a la cistectomía. ¿Y en qué caso se administra quimioterapia después de la operación o de la cistectomía? Cuando el patólogo nos confirma que los ganglios que extirpamos son positivos para el cáncer. O si el tumor resultó haber atravesado la grasa perivesical o haber comprometido algunos otros órganos vecinos a la vejiga. En esos casos, quimioterapia adyuvante. Con el mismo esquema. Cada 21 días se administra gencitabina y cisplatino por un lapso de 4 sesiones o 4 ciclos, como llaman en oncología. La ventaja de la quimioterapia neoadyuvante es que elimina la enfermedad micrometastásica, es mejor administrarla antes de la operación que después de la operación. Los tumores de vejiga son afortunadamente sensibles a la quimioterapia, va a hacer que el tumor sea de menor tamaño y la cirugía va a probablemente ser menos complicada, porque los tumores no van a estar tan adheridos a los planos quirúrgicos. Sin embargo, no va a afectar la intervención quirúrgica. Pero tiene desventajas esta quimioterapia, porque a veces vas a administrar a pacientes que no tienen micrometástasis, un tratamiento innecesario, pero no tienen forma de saber si tiene o no tiene micrometástasis, al margen de los efectos adversos de la quimioterapia, ¿no? Que puede provocar incluso anemia, neuropatía, neutropenia. Yendo a la parte quirúrgica, la cistectomía tiene complicaciones que pueden generar híleo postoperatorio, infecciones de heridas, septicemias, abscesos pélvicos, sangrados, dehiscencias de las anastomosis, fístulas, y tardíamente puede generar estenosis, obstrucción intestinal, hernias parestomales, fístulas, como vamos a entender ahora, después que veamos cómo es la intervención. Van a haber pacientes, obviamente, que su estado general no sea bueno como para indicar una cistectomía y el paciente no cataloga, no es candidato o fit para llevar a cabo esta intervención. Si el paciente tiene un problema hemorrágico,
ni en broma se le va a someter a esta intervención. Si el paciente ya es metastásico, no tiene sentido extirpar la vejiga porque no vas a conseguir que sobreviva más tiempo. Si el paciente tiene alguna comorbilidad cardíaca, respiratoria, de alguna otra índole, que contraindique la intervención, no se le va a poder operar. Pero cuando tenemos pacientes a los cuales no se le puede operar, por la razón que fuera, o por decisión propia del paciente que no quiere que le saquen la vejiga, se le puede ofrecer tratamiento trimodal, terapia trimodal. ¿Para qué casos? Para pacientes que no sean candidatos a la cistectomía, para pacientes que tengan una buena función renal, pero que no quieran someterse a la extirpación de la vejiga, pero estos casos es para tumores que no pasen de 5 centímetros. ¿Bien? Que no pasen de 5. ¿En qué consiste? En que el paciente se le va a administrar, después del RTU de vejiga, quimioterapia y radioterapia, y se le va a someter a vigilancia y observación, porque se ha visto que a 5 y 10 años la cistectomía tiene sobrevidas similares a el tratamiento con quimio y radioterapia, que es la terapia trimodal. Trimodal porque se va a hacer RTU, se va a hacer quimioterapia y radioterapia al paciente simultáneamente después del RTU. Entonces, fíjense que las sobrevidas son similares a 5 y a 10 años. Entonces, al paciente se le hace una RTU máxima, una RTU del tumor vesical máximo, se le puede administrar quimioterapia neoadyuvante o no, pero se deja limpia la vejiga, luego se administra quimioterapia, luego radioterapia y se le hace una cistoscopía, una tomografía de control al mes y medio de haber terminado este tratamiento. Si la respuesta es completa, es decir, que no hay evidencia de tumor, se procede a continuar con el tratamiento de quimioterapia y radiación. Pero, ¿qué pasa si luego de la primera sesión, de la primera dosis de inicio, se ve a través de la tomografía o de la cistoscopía que hay enfermedad residual? Significa que este paciente no va a responder a este tratamiento. Entonces ya no le queda otra que solicitar una cistectomía de salvataje. ¿Bien? Caso contrario, el paciente tiene elevada tasa de mortalidad. Otra opción que se puede ofrecer al paciente con cáncer de vejiga músculo invasor es de repente hacer una RTU radical, es decir, hacer una resección y extirpación del tumor, incluso atravesando todas las paredes de la vejiga, prácticamente perforando toda la pared de la vejiga, con mucho cuidado obviamente, llegando hasta la capa de la grasa perivesical. Pero para esto el tumor tendrá que ser pequeño, que no pase de 3 centímetros y que no tenga alta malignidad, sino sea de bajo grado de malignidad, pudiendo ofrecer una sobrevida de hasta 60% a 5 años. Esto, como se dan cuenta, no es para cualquier paciente. Tiene que tener estas características. O también se puede hacer una cistectomía parcial. ¿Qué significa esto? Extirpar el tumor, ya sea de manera convencional o de manera laparoscópica o de manera robótica, sacando un parche de vejiga donde se encuentra contenido el tumor. Esto también tiene ciertas características que debe cumplir el paciente para que catalogue para este tipo de tratamiento. Debe ser un tumor único, es decir, no deben haber más tumores dentro de la vejiga. Debe ser un tumor que recién está apareciendo, no debe ser una recurrencia. Y debe ser un tumor que no pase de los 4 centímetros, que no tenga carcinoma in situ y que no se encuentre en el trígono, porque si no, no habría cómo sacar ese segmento de vejiga. Tiene que ser un tumor que se encuentre en las paredes laterales o en la cara anterior o hacia el fondo de la vejiga, lo que es la cúpula. La sobrevida puede llegar hasta un 80% a 5 años, como se ve. Pero vamos a tener pacientes que de repente como opción no se les puede hacer la cistectomía por su elevada comorbilidad, por la edad avanzada. Entonces, en esos casos se les puede hacer una resección máxima, una RTU máxima, dejando la vejiga completamente limpia de tumor y ofrecerles solamente radiación, que puede tener una respuesta completa de hasta un casi 50 a 80% de casos, con un control de estas lesiones tumorales a 5 años que puede llegar a un 30 a 50% de casos. Pero importante es que el tumor no sea más de 5 centímetros y que sea tumor único, ¿bien? Pero una vez que hemos
pensado en hacer la cistectomía y vamos a extirpar la vejiga, tenemos que hacer una derivación urinaria, porque la orina tiene que ir hacia algún lado, no podemos dejar los uréteres como cabos sueltos. Entonces, haremos o un conducto ileal o una neovejiga. La cistectomía tiene una etapa de extirpación, en la cual hay que sacar, ya sabemos, la vejiga con los demás órganos, si es que es hombre o mujer, y una etapa de reconstrucción. Ahí es donde vamos a hacer o un conducto ileal, llamado urostomía o cirugía de Bricker, o una derivación urinaria continente, que es la llamada neovejiga. Entonces, los pasos quirúrgicos, por ejemplo, tenemos acá la vejiga que está pendiendo del uraco. Estas son las paredes laterales de la vejiga que ya están sueltas. Acá hay un uréter y otro uréter que ya se liberaron. Luego hay que extraer la vejiga desinsertándola, ya que las paredes laterales estaban libres, como se vio en la imagen anterior. En este caso es un varón, esta es la próstata y esta es la uretra, y hay un hilo que está pasando debajo de la uretra para poder levantar la próstata desde la cara posterior, para que salga con vejiga y todo. Es más, hasta con vesículas seminales. Entonces, una vez que ya se extrajo la próstata, ustedes pueden ver acá el borde de sección uretral, esta es la próstata, las vesículas seminales están debajo, esta es la cara anterior de la vejiga y este es el uraco. Ya luego de esto hay que hacer una linfadenectomía pélvica, es decir, extraer los ganglios y el tejido linfograso que hay a nivel de la ilíaca externa y la ilíaca interna, tanto arteria como vena, hasta el nivel donde el uréter sobrecruza estos vasos, ¿no? Que son las ilíacas primitivas o comunes. Acá podemos ver un uréter. Acá hay parte de la vena ilíaca, que ahora la vamos a ver con mayor nitidez. Acá, esto es el músculo psoas, el ligamento ilioinguinal, la arteria ilíaca externa con la vena ilíaca, ya sin tejido fibrograso, y este es el uréter que lo está cruzando. Entonces hay que liberar de tejido graso toda esta estructura, tanto del lado derecho como del lado izquierdo también. Y una vez que se ha hecho la linfadenectomía, hay que hacer una derivación. Derivación es un procedimiento o una intervención que lo hace el urólogo, en todo caso el radiólogo intervencionista, si es que hablamos de procedimiento, que consiste en ¿qué? En desviar la orina de su recorrido normal a través del uréter hacia su salida al exterior. En algunos casos se interpone segmento intestinal. Una derivación puede ser una nefrostomía, una derivación puede ser una ureterostomía, una derivación puede ser un conducto ileal o puede ser una neovejiga, como vamos a ver ahora. Este es un conducto ileal. ¿En qué consiste? En sacar aislar 20 centímetros de ilion terminal, respetando los últimos 15 a 20 centímetros desde la válvula iliocecal, para cerrar un extremo, hacer anastomosar los uréteres de manera término-lateral y el otro extremo va hacia la pared abdominal para que le sirva como un urostoma, por donde la orina va a pasar de manera transitoria hacia el exterior. Y el otro extremo es hacer una neovejiga. Acá se extirpan o se aíslan medio metro de intestino y león terminal también, y se reconfigura, como vamos a ver ahora, para hacer un reservorio urinario al cual le vamos a pegar los uréteres y luego vamos a anastomosarlo a la uretra, de tal forma que el paciente tenga una nueva vejiga, por eso se llama neovejiga o reservorio urinario ortotópico. ¿Bien? Continente, porque el paciente va a poder controlar sus esfínteres y va a vaciar esta neovejiga. El conducto ileal o cirugía de Bricker, ya les comenté en qué consiste. Él es el doctor Eugenio Bricker, americano, en 1950, diseñó y popularizó este tipo de intervención, en el cual acá, respetando unos 15 a 20 centímetros desde la válvula iliocecal, que acá no se ve, pero estaría en esta zona, se cogen 20 centímetros de ileón, se aísla respetando su vasculatura para que este segmento intestinal tenga una adecuada irrigación, flujo sanguíneo que permita pues que se mantenga viable. Se aísla el segmento, como les decía, se apertura y luego que se ha aislado un segmento que lo tenemos acá y ahora lo vamos a trabajar,
se hace la anastomosis término-terminal para la restitución del tránsito en uno y otro plano, o sea, en la cara anterior y luego en la cara posterior. Acá ya se cerró una de las caras y ya se mantiene la restitución del tránsito intestinal. Entonces, acá está el segmento intestinal que se ha anastomosado de manera término-terminal. Tenemos un uréter del lado izquierdo, un uréter del lado derecho, y tenemos nuestros 20 centímetros de íleo. Entonces, vamos a cerrar este extremo. Estos uréteres los vamos a anastomosar en este extremo proximal, y luego en este extremo distal lo vamos a abocar hacia la pared abdominal por contraabertura. Siempre hay que hacer una limpieza con suero fisiológico, porque el intestino obviamente tiene materia intestinal y fecal en su interior. Y luego se hace el cierre para luego hacer la anastomosis del uréter al intestino, o sea, anastomosis urétero-ileal, término lateral. A veces se hace una configuración en modalidad Wallace, que consiste en primero anastomosar los uréteres uno con otro, y luego este plato que se genera se pega al extremo distal de ese segmento intestinal de íleon que se ha aislado. En otras palabras, se genera un plato de uréter y eso se anastomosa, aquí, a este extremo. ¿Ven? Entonces, una vez que hemos hecho la anastomosis urétero-ileal, acá estamos viendo cómo un uréter que está cogido por esta pinza vascular se está anastomosando al segmento de íleo. Muy bien. Se aboca posteriormente el otro extremo que queda distal y se le hace por contraabertura, se le hace una eversión de esta mucosa para que, como se ve acá, para que quede de esta manera, de esta configuración. Siempre con catéteres ureterales, estos catéteres que son sondas tipo Nelaton de alimentación, son 4, 6 u 8 French, van atravesando todo el conducto ileal y pasan la zona de la anastomosis, o sea, atraviesan la zona de la anastomosis y llegan hasta el riñón para asegurar un adecuado drenaje de esta vía urinaria. ¿Bien? Posteriormente, el paciente va a quedar con este ostoma definitivamente y de por vida, el cual ya no se va a poder reconstruir, y a esto le vamos a conectar una bolsa colectora de urostoma y el paciente va a quedar con un drenaje por unos días, ¿no? Se cierra la pared abdominal en planos y es así como el paciente va a quedar de por vida. Esto es para personas mayores de 70 años o que tengan un estado funcional que permita más o menos prever que el paciente no tenga más de 10 años de sobrevida. ¿Bien? Hay nomogramas, hay índices de comorbilidad que pueden, el de Carlson es uno de ellos, que pueden establecer más o menos en base a la edad del paciente, el estado funcional, algunas características clínicas, indagar o más o menos prever cuánto tiempo de sobrevida tiene una persona. Esta es una imagen del conducto ileal de una urografía, donde se ve cómo baja el contraste por los uréteres al conducto ileal, como ven acá. La otra es hacer una neovejiga. Una neovejiga, que hay dos modalidades, la neovejiga de Hauptmann, de Richard Hauptmann, alemán, y la neovejiga de Urs Studer, que es un suizo. ¿Ven? Que se da la configuración, en primer caso, de una especie de W, y para luego anastomosar los uréteres, como se ve acá, y la otra es una configuración más o menos como en forma de J. Este es el doctor Hauptmann, la configuración en W, siempre aislando, en este caso, medio metro de intestino, íleo, y esta es la configuración del Urs Studer, que también es medio metro de intestino, siempre respetando unos 20 centímetros desde la válvula ileo-cecal, para configurar un reservorio urinario en forma de J, donde en esta especie de chimenea se va a anastomosar uno y otro uréter de cada lado. Entonces vamos a ver esa cirugía, se aísla el medio metro de intestino, que lo tienen acá, la misma
configuración que la anterior, solamente que se va a aislar más intestino. Se aperturan 40 centímetros, como se ve acá, ya se aperturó y se deja una chimenea de más o menos 10 centímetros, porque en este extremo es que va a ir un uréter y otro uréter respectivamente. Acá hay un uréter que se está cogiendo para hacer la anastomosis término-lateral. Una vez que los uréteres ya están anastomosados, se procede a la configuración de ese reservorio urinario haciendo suturas, usualmente con material de sutura reabsorbible tipo ácido poliglicólico, o puede ser polidioxanona, entre otros, pero que sean de tiempo prolongado de fuerza tensil, para darle la configuración del reservorio urinario. En ese reservorio, en la parte más declive, este ya es el reservorio confeccionado, se anastomosa la uretra, que se puede ver acá, desde el cual se viene pasando una sonda Foley desde el pene del paciente hacia el interior de la uretra para que pase al interior de este reservorio urinario, y se hace la anastomosis de este cuello de este reservorio con la uretra, para hacer una anastomosis uretro-neovesical, como se ve acá, para hacer esta anastomosis. Y acá se ven todos los hilos que hacen la anastomosis de esta uretra con el cuello de este reservorio urinario. Y como se ve en el esquema, queda el paciente con la configuración de su neovejiga. Acá está, ustedes pueden ver la chimenea y uno de los uréteres, en este caso del lado derecho, que se ha anastomosado. El otro uréter está del otro lado de esta asa intestinal. Entonces la configuración es más o menos como se muestra acá, y la representación esquemática de la urografía excretoria y de la reconstrucción con tomografía. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que no esté claro? Si no, para pasar a la anterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de cáncer de testículo. Permítanme compartirles. Perdón. Cáncer de testículo. Así como a las damas se les aconseja hacer una revisión periódica de las mamas de manera, un autoexamen, a los varones, sobre todo los varones jóvenes, de la edad de ustedes, y desde la adolescencia hasta la adultez temprana, se les debería aconsejar, y de hecho ya va mi consejo, para que mensualmente se haga una autoexploración, porque el cáncer de testículo es frecuente solo en población joven, varones jóvenes, desde la adolescencia hasta la adultez temprana. Entonces, el objetivo de este autoexamen es detectar cualquier masa anormal, irregular, que pueda aparecer en el testículo, sobre todo masa que sea dura, como cuando uno coge un borrador, y que no duela. Porque por lo general el cáncer de testículo no da dolor, pero uno nota que aumenta el tamaño del testículo o nota un bulto dentro del testículo que no genera molestias o dolor. Anatomía del testículo, que vamos a pasarla. En general debemos saber que los tumores del testículo son las masas tumorales más comunes en adultos jóvenes, y que en la actualidad es un tumor de los más curables que existen. De repente ustedes conocen la historia de este señor, que es Lance Armstrong, un americano, está vivo, un ganador 8 veces consecutivas del Tour de Francia desde el año 1999. Y a él le detectan el cáncer de testículo en el año 98. Y después del tratamiento y de la quimioterapia que recibe, él consigue su primer Tour y los 7 restantes. Probablemente algunos de ustedes conozcan a este jugador, Arjen Robben, el futbolista que hasta no hace mucho ha participado del Mundial y actualmente está activo desde el punto de vista físico, porque sigue
sigue trabajando o desempeñándose como futbolista. Él también ha pasado por este periodo o por esta enfermedad. Y bueno, probablemente conozcan a Tabú, que es, forma parte de este grupo Black Eyed Peas. Él también es uno de los tantos personajes conocidos, afamados, que han pasado por esta enfermedad y que lo han superado sin mayor problema. El cáncer de testículo es una neoplasia común en personas entre los 18 y los 42 años, 1% de todas las neoplasias en el varón. Van a haber diferentes incidencias dependiendo de en qué parte del globo terráqueo uno se encuentre. Pueden haber hasta 8.000, 9.000 casos anuales, pero solamente fallecen 400. Hablo de estadísticas americanas, 400 al año. La mortalidad es de 0.6. Tiene una alta tasa de cura y más frecuentemente se ve en este grupo de etarios. El primer pico es entre el primer a los 3 años de vida, es decir, en niñitos preescolares, y el tercer pico se ve a partir de los 42 a 45 años de edad. Las incidencias son diferentes en diferentes partes del mundo, como pueden verlo. Muy bien. Y se ha visto que los blancos tienen más riesgo de cáncer de testículo que la gente de raza morena, sobre todo los blancos europeos. A veces puede ser el tumor de testículo bilateral, eso puede ser en un 2 hasta 3% de casos. Y es discretamente más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo. No se conoce la causa, pero el principal factor de riesgo es la criptorquidia. Y si una persona tiene criptorquidia y se le hace una orquidopexia, es decir, una intervención quirúrgica para regresar el testículo a la bolsa escrotal, eso no quita el riesgo de cáncer de testículo, pero sí facilita que el paciente se pueda explorar, autoexplorar el testículo cuando ya es adolescente o adulto. Normalmente, en personas recién nacidas a término, la tasa de criptorquidia es de 3%. Sin embargo, cuando un recién nacido es pretérmino o prematuro, la tasa de criptorquidia sube hasta el 30%. Entonces, ojito con las personas prematuras porque tienen más riesgo de tener cáncer de testículo, ¿no? por el hecho de tener criptorquidia. Entonces, la criptorquidia es el principal factor de riesgo porque puede elevar entre 20 a 40 veces el riesgo de tener cáncer de testículo. Si una persona ya tuvo cáncer de testículo, tiene un 1 a 2% de posibilidad de desarrollar cáncer en el otro testículo. Si hay antecedentes en la familia de cáncer de testículo, también. Las personas que tienen infertilidad y que van a un urólogo, un andrólogo para descarte de problemas o tratamiento de infertilidad, 1 de cada 100 varones infértiles se le encuentra un cáncer de testículo. Las personas con VIH, síndrome de Down, tienen más riesgo también de cáncer de testículo. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de testículo? Un nódulo, un bultito, duro, a veces de mayor tamaño, que no suele doler. Hay un 30% de pacientes que pueden sentir como una especie de pesadez a nivel del testículo. Y dolor agudo, dolor de testículo así intenso, solamente en el 10% de casos. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de testículo? Por la masa, que no suele doler, de superficie irregular, fibrosa, como si ustedes cogieran un borrador. Puede haber hidrocele en un 10% de los casos, por eso es importantísimo hacer una ecografía en los pacientes que tienen hidrocele, porque puede ser un hidrocele reactivo o un tumor de testículo. Importantísimo la ecografía. Y pueden haber síntomas de dolor lumbar, si es que el paciente de repente ya tiene metástasis retroperitoneal, tos o hemoptisis, si es que ya tiene metástasis pulmonar, ginecomastia, puede haber un 5% de casos por crecimiento de células del sincitio trofoblasto, como se ve en uno de los tipos de tumor de testículo histológicamente hablando. Tumor de testículo izquierdo, tumor de testículo derecho, aumento de volumen, sin signos de fibrosis, sin dolor por lo general, pero aumentado de consistencia. Entonces, si encontramos en el testículo cualquier zona que esté dura, firme, que no se mueva, por dentro de la túnica albuginea, hay que descartar un cáncer de testículo, ¿no? Entonces, tenemos que
sospechar esa posibilidad hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que palpar los cordones espermáticos porque a veces el tumor puede desplazarse y dirigirse hacia esa zona. Hay que palpar el abdomen porque a veces podemos palpar masas muy voluminosas, como vamos a ver ahora, palpar la zona ganglionar axilar y supraclavicular, porque a veces hay metástasis a nivel de los ganglios cervicales, supraclaviculares, y piensan que es una tuberculosis, le hacen una biopsia y resulta ser un tumor de testículo, y recién ahí lo mandan al urólogo. Y una placa de tórax o una tomografía de tórax, porque a veces hay siembras en esta zona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si tenemos un paciente joven con una masa de testículo, con una ecografía que confirma que hay tumor, y hacemos siempre marcadores tumorales. Alfa-fetoproteína, subunidad beta de la gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica. Hay un cuarto marcador que todavía, bueno, ha salido hace como 2 años y medio atrás, casi 3 años, que es el microARNP3. Este marcador va a servir en los próximos años, sin duda, y va a reemplazar a estos marcadores que se utilizan en la actualidad, pero que en la práctica clínica todavía no se está utilizando. Además, el paciente que tiene tumor de testículo hay que hacer un estudio de estadiaje, y para eso se pide una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, tomografía cerebral solo si el paciente tiene algún síntoma que haga pensar que pueda tener compromiso cerebral intracraniano por metástasis, llámese dolores de cabeza, vómitos explosivos, algún signo de focalización. Resonancia magnética se puede hacer para descarte de metástasis ósea en algunos puntos óseos dolorosos propios del paciente. Los marcadores tumorales que les comenté, alfa-fetoproteína, subunidad beta, gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica. Hay 2 tipos de tumores desde el punto de vista histológico, los seminomas y los no seminomas. Curiosamente, el tumor llamado seminoma no tiene marcadores tumorales, es decir, es un tumor con un cáncer de testículo tipo seminoma y los marcadores tumorales son normales, pero 15 a 20% de los casos pueden ser positivos. ¿Cuál? La subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, pero lo usual es que el seminoma no tenga marcadores tumorales positivos, es decir, salen normales. Y al revés, los tumores no seminomas siempre tienen marcadores tumorales positivos, a excepción de un 15 a 20% de casos que a veces no tienen marcadores. ¿Sí? O sea, es completamente al revés. Los estudios de imágenes son importantísimos, ecografía de testículo, tomografía de abdomen y pelvis, de tórax, abdomen y pelvis. La ecografía es importante porque uno es que tiene elevadísima sensibilidad de un 100%, hay opción para hacer una ecografía en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, en cualquier lugar prácticamente, a diferencia de una tomografía o de una resonancia que es más difícil y costosa de poder realizar a cabo y no es más nítida que una ecografía. La imagen de la ecografía es en sal y pimienta, como ustedes la pueden ver acá. Aquí se realiza cistoscopía retrograda. Sí. ¿De qué especialidad es, doctor? Nosotros. Y pueden ver una imagen. Pueden ver una imagen ustedes acá de un tumor con áreas quísticas, con calcificaciones completamente irregulares. Este es un tumor de vejiga a la luz de una ecografía y esto es una imagen ecográfica de un testículo normal llamada imagen en sal y pimienta. Acá hay una imagen de un testículo donde hay claramente un nódulo en el interior del testículo con bordes bien regulares definidos, ¿no? Y otro nódulo incluso más hipoecogénico en su interior, tumor de testículo. Una resonancia donde se ve una imagen hipodensa en el interior del testículo, en este caso derecho, pero como les repito, la resonancia no es mejor que la ecografía, es más costosa que la ecografía, demora más que la ecografía, una resonancia no baja de 45 minutos a 1 hora, la ecografía te la hacen en 5 minutos y
no es más precisa que una ecografía para cáncer de testículo. Acá ven los cuerpos cavernosos y la uretra. Entonces, una ecografía de un testículo me puede mostrar una imagen irregular, heterogénea, que ya no es normal como la imagen en sal y pimienta. Muy bien, y si yo encuentro una imagen de estas, a la administración de Doppler veo que tiene flujo sanguíneo, entonces eso es un cáncer de testículo sin duda alguna, 100% seguro. Pero además de la ecografía hay que hacer estudios de imágenes a nivel del tórax, porque pueden haber metástasis pulmonares, cerebrales, si es que el paciente tiene síntomas de focalización o síntomas neurológicos, resonancia, si es que el paciente tiene alguna imagen o alguna sospecha de una metástasis ósea. Y estudio, obviamente, de los ganglios cervicales y supraclaviculares, porque a veces hay metástasis a ese nivel. Entonces, ¿cómo es la historia natural de un cáncer de testículo? Que aparecen células malignas en los gonocitos, es decir, empieza como un carcinoma intratubular que se va haciendo con los años infiltrante y va haciendo diseminación metastásica, ya sea por vía linfática, por los vasos linfáticos, porque acuérdense que durante la etapa del desarrollo fetal, los testículos se originan por debajo del riñón, o sea, del mesonefros, y va descendiendo hasta llegar a la bolsa escrotal al nacimiento. Por eso que esto está acompañado de una inervación o irrigación linfática. Entonces, si hay tumor de testículo, puede haber metástasis a nivel retroperitoneal. Si el tumor es de testículo es del lado derecho, pueden haber metástasis en los ganglios paracabos e intercabo aórticos, que ya les voy a mostrar. Y si es del lado izquierdo, puede haber en los ganglios paraórticos o también intercabo aórticos. Puede ascender por encima del diafragma y comprometer ganglios mediastinales e incluso hasta supraclaviculares. Pero para que haya ganglios supraclaviculares, previamente tienen que haber ganglios mediastinales, previamente ganglios retroperitoneales. No hay, es siempre en forma escalonada, no se saltean este orden. Muy bien. Pero también puede haber diseminación por vía sanguínea, hacia el pulmón, hígado, cerebro, hueso, vaso, entre otros. Entonces, cuando tenemos un tumor de testículo, hay que palparlo para ver qué grado o qué estadio es. Y obviamente hacer el estudio de imagen con ecografía. Si tenemos un tumor llamado carcinoma in situ, que es una neoplasia intratubular de células germinales, le llamamos tumor in situ, ¿no? O CIS, ¿no? Que es carcinoma in situ, que aparece dentro del túbulo seminífero. Esto se puede ver hasta en 0.8%, es decir, menos de 1 de cada 100 personas, sobre todo estas personas que tienen infertilidad, que acuden al urólogo para estudio de esta situación y se encuentran con que tienen un tumor de testículo. Puede ser un tumor T1, que es un tumor que está limitado al testículo o a veces al epidídimo, pero que no compromete el tejido vascular o linfático y no sobrepasa de la túnica vaginal. Este es un tumor T1 o este que compromete el epidídimo, pero no se sale de la túnica vaginal. El tumor T2 está también en el testículo, pero ya compromete la túnica vaginal o tiene invasión vascular o linfática. Este es el T2, que ya se sale del, como le repito, del testículo, compromete túnica vaginal o compromete epidídimo con compromiso linfovascular. El tumor T3 es aquel que ya compromete cordón espermático. Por eso es importante examinar al paciente para ver si clínicamente tiene compromiso de los cordones espermáticos. Y el tumor T4 es aquel que invade otros órganos, otras estructuras aledañas al escroto. ¿Bien? Entonces, en base a estas características, el cáncer de testículo va a tener 3 etapas. Estadio 1 es el tumor que está en el testículo y no hay evidencia de que tenga tumor en ninguna otra parte del cuerpo. Estadio 2 es aquel tumor que tiene diseminación hacia el retroperitoneo a nivel de los ilios renales. Será estadio 2A si es que hay ganglios menos de 2 centímetros, 2B si es que los ganglios son de 2 hasta 5 centímetros y estadio T3 o 2C si es que los ganglios son más de 5 centímetros en dimensión.
Será estadio 3 cuando el paciente tenga metástasis pulmonar u otros órganos intraabdominales o incluso por encima del diafragma. Entonces, estadio 1, solamente compromiso del cáncer en el testículo. Estadio 2, se ven lesiones ganglionares a nivel retroperitoneal, a nivel del hilio renal. Y T3, estadio 3, cuando ya infiltra otros órganos abdominales, pulmón, entre otros. 2A, acuérdense, menos de 2 centímetros. Por ejemplo, este riñón izquierdo, uréter izquierdo, riñón derecho, uréter derecho, vena cava inferior, aorta abdominal. Entonces, cuando el tumor es del lado derecho, la presencia de ganglios puede estar alrededor de la cava o entre la cava y la aorta, o sea, espacio intercavo aórtico. Cuando el tumor es del lado izquierdo, los ganglios podemos encontrarnos a nivel de este espacio que se llama paraaórtico, es decir, que está entre la aorta y el uréter. Acá hay ganglios intercavoaórticos. Estos dos son ganglios intercavoaórticos, ¿no? Que podrían ser de uno o de otro testículo. ¿Sí? Estadio 2B es aquel en el cual hay ganglios que pasan de 2 centímetros, pero que no llegan a los 5 centímetros, como este de acá. Este sí es un tumor del lado izquierdo porque hay una masa al lado de la aorta abdominal, una masa que pasa de 2, pero no llega a ser más de 5 centímetros. Y el estadio 2C es cuando hay masas que pasan de los 5 centímetros. Imagínense, tremendas masas que a veces no permiten ver dónde está la vena cava inferior, no se ve, solamente veo la aorta. Masas así de grandes se pueden encontrar, por eso es importante examinar al paciente, palparle el abdomen. Fíjense esta masa, que es un tumor del lado derecho, porque hay compromiso ganglionar, más que todo para el cuerpo derecho del paciente. Esto es un proceso que tarda años en desarrollarse y va muy lento, de tal forma que si el paciente no tiene cuidado sobre su salud ni se percata de las lesiones que pueda tener a nivel del testículo, piensa que son normales, puede llegar a desarrollar tremendas masas retroperitoneales. Fíjense cómo esta es la vena renal izquierda y esta es la vena renal derecha. Fíjense cómo se elonga. Igual que, esta es la arteria, perdón, renal izquierda y derecha, y esta es la vena renal, esta es la vena cava inferior, vena renal izquierda, vena renal derecha. El estadio 3 es cuando ya tiene metástasis, ¿no? Metástasis en otros vísceras, en otros órganos. Fíjense la metástasis pulmonar, imagen como en suelta de globos, con múltiples lesiones algodonosas, redondeadas, irregulares, en ambos parénquimos pulmonares. Fíjense igual acá, masas sólidas. Pero también se pueden ver esto en la tomografía de tórax o incluso tomografía o resonancia cerebral. En este caso, ¿el tratamiento cuál es? Cuando hay cáncer de testículo, siempre la extirpación del testículo por vía inguinal, con ligadura alta del paquete vascular, es decir, nunca un cáncer de testículo operarlo por el escroto. Siempre el cáncer de testículo se opera por la vía inguinal, como si se fuera a operar una hernia inguinal. Muy bien. Incisión de la piel, celular subcutáneo, fase de Camper y Scarpa, se liga el cordón espermático, se lo liga desde el anillo inguinal profundo para el escroto exterior, comprimiendo el escroto, exteriorizar el testículo a través de la zona inguinal, a través de la cicatriz que se ha hecho en la zona inguinal del paciente, y luego proceder al cierre de la pared del conducto inguinal, como se ve acá, que se está cerrando la pared, y luego los puntos en piel. En ese mismo momento se puede aprovechar, si el paciente lo considera necesario, prudente y está dentro de sus posibilidades económicas, colocarle una prótesis testicular, ¿no? O se puede hacer después, en todo caso. Entonces, el resultado, vamos a tener una muestra del testículo con el epidídimo, cordón espermático, para enviarle al patólogo y el patólogo nos diga qué tipo celular es.
Los tumores pueden ser o seminomas o no seminomas. Discretamente más frecuentes son los seminomas que los no seminomas. Pero el seminoma más frecuentemente se ve en adultos. En cambio, el no seminoma más frecuentemente se ve en jóvenes. Los tumores llamados seminomas, estos de acá, se presentan usualmente en estadio 1, confinados al testículo, en casi el 80% de los casos. Solamente un 15% va a tener metástasis al momento del diagnóstico. Puede ser al hígado, al hueso. En cambio, los tumores que son no seminomas, que son más frecuentemente presentados en gente joven, 18, 20, 25 años, más que todo ellos en el 60-70% de los casos al momento del diagnóstico ya son metastásicos, pero eso no significa que tengan buena tasa de curación, ¿eh? Sí la tienen, como vamos a ver ahora. Imágenes de seminomas, que pueden ser de tipo clásico y anaplásico, el espermatocítico en un oncoforum de patología de hace como 4 años atrás, se sacó del grupo de tumores seminomatosos y se mandó a los tumores, al grupo de tumores que son considerados no de células germinales. El seminoma clásico son de crecimiento lento, por lo general cuarta década de la vida. Muy bien, esta es la característica de un seminoma, testículo de apariencia normal, pero con una zona hipoecogénica, muy bien, homogénea. Eso es un tumor de testículo seminoma, sin duda alguna. En cambio, los tumores mixtos son los no seminomas, con áreas quísticas, con áreas de calcificación, heterogéneos y irregulares. Esos son, por lo general, no seminomas. ¿Hasta ahí alguna pregunta para seguir avanzando? Entonces, los seminomas más o menos son discretamente más frecuentes apenas que los no seminomas. Los seminomas más frecuentes en la cuarta década de la vida, en cambio, entre los 25 y 30 años son los no seminomas, ¿no? Hablemos de los seminomas y de su tratamiento. Se presentan entre los 25 y 45 años, son de diseminación más que todo linfática. Estos tienen marcadores tumorales por lo general negativos y solamente en un 15 a 20% de los casos pueden elevar este marcador que es la gonadotrofina coriónica. Los no seminomas, en cambio, no son únicos, pueden desde el punto de vista histológico tener múltiples tipos de células en sí, o sea, células puras de un solo tipo de estirpe son raros. En los seminomas por lo general hay un conjunto de células tumorales distintas. Es en gente más joven, entre los 18 a los 30 años. La diseminación no es linfática como en los seminomas. En los no seminomas la diseminación es hematógena. ¿Muy bien? Y diferentes tipos celulares: carcinoma, teratocarcinoma, teratoma, carcinoma embrionario, teratomas maduros, tumores del seno endodermal. Son los tipos que lo constituyen. Entonces, según la clasificación histológica de Dixon y Moore, hay seminomas y el resto que son no seminomas, que son de diferentes tipos celulares. Este es un carcinoma embrionario, que es de los más frecuentes que hay. El colocarcinoma tiene la característica que es un tumor pequeñito, pero que como tiene diseminación hemática, estos tumores hacen metástasis en el 100% de casos al momento del diagnóstico. Entonces, el paciente va a necesitar sí o sí quimioterapia. ¿Bien? Afortunadamente no son muy frecuentes, son el 2% o menos de todos los cánceres de testículo. Un colocarcinoma, fíjense, con estas áreas necróticas por el elevado índice mitótico y el índice de reproducción, son tumores pequeñitos, pero que hacen siembra metastásica por vía hematógena. Los teratomas son tumores que tienen restos de las capas embrionarias, mesodermo, endodermo, ectodermo, muy bien, y son tumores que no suelen responder ni a quimioterapia ni a radioterapia. A veces pueden haber metástasis desde un inicio. Entonces, estos tumores, si los demostramos por histología, son
netamente quirúrgicos, son netamente quirúrgicos, son los únicos, porque los otros sí pueden recibir quimioterapia o radioterapia. Imágenes de teratomas, que estos pueden tener quistes, hasta a veces tienen contenido piloso, pelos, o hasta tejido cartilaginoso en su interior. Tumores del saco vitelino, que son tumores de más o menos muy buen pronóstico, más que todo en gente entre los 1 a 3 años de vida. Un esquema para que ustedes revisen de cómo es el tratamiento del cáncer de testículo, como vamos a desarrollarlo ahora. Hablemos del seminoma en cuanto al tratamiento. La curación es cercana al 100% o al 100% como ustedes lo ven ahí. Entonces, si hay un paciente con seminoma y es un estadio 1, es decir, que solamente está confinado al testículo, hay que ver si el paciente tiene factores de riesgo para siembra tumoral en el retroperitoneo. Si hay invasión de red de testis o si es un tumor de más de 4 centímetros o es un tumor en una persona menor a 34 años, hay factor de riesgo para que pueda tener siembra metastásica. Entonces, en esos casos, la recurrencia puede ser hasta un 15 a 20% si hay factor de riesgo. Si no hay factor de riesgo, es decir, si no tiene estas características, la recurrencia puede ser de un 4 a 6, a solo 6%, nada más. Entonces, en esos casos, después de la orquiectomía, lo puedo observar, pero si tiene factor de riesgo, se le debe dar radioterapia o incluso quimioterapia, 1 o 2 sesiones cada 21 días de carboplatino, si es que hay factores de riesgo positivos como los que estamos mencionando. Estos son los factores de riesgo. Tumor que sea más de 4 centímetros o que invade la red de testis o que el paciente tenga menos de 34 años. ¿Qué pasa si es estadio 2? Es decir, que tiene ganglios. La curación es del 98% de ellos. Si es estadio 2A, es decir, el tratamiento en este caso es igual que en el estadio clínico 1, se le da radioterapia o se le da quimioterapia. Si es estadio 2B o 2C, acá se le da quimioterapia, no hay otra opción. 3 cursos de bleomicina, etopósido y platino. Bleomicina, etopósido y platino. ¿Y qué pasa si es estadio 3, es decir, que tiene metástasis ganglionar más de 5 centímetros? O en su defecto ya tiene metástasis visceral, como es propio del estadio 3. En esos casos se le da 4 ciclos de bleomicina, etopósido y platino. Eso lo da el oncólogo médico, no el urólogo. La curación, sin embargo, es 80-90% de estos pacientes. Entonces, acordarnos que los seminomas son tumores sensibles a la radiación y se les puede dar quimioterapia. En cambio, los seminomas no les funciona la radiación, solo la quimioterapia. Este es el esquema de manejo y pasemos a hablar de los no seminomas. Los no seminomas, si son estadio 1, es decir, que solamente está comprometido el testículo, la curación es 99%. Acá los factores de riesgo son diferentes. Que tenga invasión linfovascular, que tenga componente de carcinoma embrionario más del 50%, que tenga una tasa de proliferación mitótica de más del 70%, esos datos nos los da el patólogo, nos informa eso el patólogo, que el tumor sea más de 4 centímetros. Entonces, en esos casos, si hay factores de riesgo, el paciente va a tener recurrencia hasta una tercera o cuarta parte de casos. Entonces, no se debería dejar de ofrecer un tratamiento complementario si hay factores de riesgo. ¿Bien? En esos casos no se le puede seguir simplemente, hay que complementar. ¿Y cómo se le complementa? Con linfadenectomía retroperitoneal, es decir, extraer esos ganglios o dar quimioterapia 1 o 2 de bleomicina, etopósido y platino, si es que hay factores de riesgo. ¿Bien? La linfadenectomía retroperitoneal ya la vamos a mencionar, pero es extraer todos los ganglios de la zona del retroperitoneo, ubicado desde el hilio renal y desde las venas renales hacia la parte inguinal, o sea, hacia abajo, hacia la zona medial, hacia lo que es la aorta y la cava, y hacia la zona lateral, hacia donde está el confín del uréter, como se lo voy a mencionar ahora. Esta es la plantilla de donde hay que extraer todo el tejido ganglionar linfograso que hay en este segmento, en este sector del retroperitoneo, si es un tumor del lado derecho.
Si es un tumor del lado izquierdo, es esta la configuración. O sea, todo para cabo, para aórtico, intercabo aórtico, es más, hasta del lado contrario. Hay que hacer una extirpación de todos estos ganglios. ¿Qué pasa si es estadio 2, es decir, que tiene ganglios de 2 centímetros a 5 o más de 5? Solamente bleomicina, etoposide y platino. En otras palabras, quimioterapia. El oncólogo médico se encarga de eso. Su curación no baja del 95 al 99% de los casos. Y si es estadio 3, es decir, que tiene metástasis pulmonar, metástasis hepática, metástasis cerebral, la curación baja a un 80%. Fíjense, no es mala la curación. Con 4 cursos de bleomicina, etoposide y platino, o 4 cursos de BIT, que es vinblastina, isofosfamida y platino. Son esquemas que ya escoge el oncólogo médico. Este es el algoritmo de tratamiento para estos casos. Pero luego de dar quimioterapia, se supone que el tumor reduce de tamaño, la masa retroperitoneal puede desaparecer. ¿Qué pasa si es un seminoma y le hemos dado quimioterapia y no desapareció esas tremendas masas? Hay que ver el tamaño. Si el tamaño es menos de 3 centímetros, no se le da ningún tratamiento. Si el tamaño de esa masa que queda después de la quimioterapia pasa de los 3 centímetros, hay que hacer una tomografía por emisión de positrones con colina, con PET colina. Y si esto obviamente se hace mes y medio después de haber terminado la quimioterapia. Si el PET es negativo, es decir, que no encuentra actividad de células tumorales, el paciente pasa a vigilancia, a observación. Y si el PET es positivo, es decir, que hay células tumorales del cáncer del testículo viables, hay que ofrecer cirugía, es decir, linfadenectomía retroperitoneal. ¿Qué pasa si el tumor es seminoma y le hemos dado quimioterapia? Entonces a estos pacientes hay que esperar las 6 semanas y reevaluarlo. Y si quedan lesiones que sean cuando menos de 1 centímetro, hay que ofrecerles operación. Pero si esas lesiones y esas masas son menos de 1 centímetro, simplemente se les observa. ¿Por qué hay que operarlo si es que pasa de 1 centímetro? Porque la posibilidad de que tenga teratoma es un 40%, que es un tumor que no es sensible a la quimioterapia ni a la radioterapia, solamente es quirúrgico. Si hay necrosis o fibrosis, puede ocurrir en un 40% de casos. En esos casos se podría observar al paciente, pero puede haber un 20%, una quinta parte de probabilidad de que el paciente tenga tumor viable. Si es así, hay que operar nuevamente al paciente o en su defecto ofrecerle nueva sesión de quimioterapia. Entonces, una linfadenectomía retroperitoneal, una vez que se ha abierto la cavidad abdominal, fíjense el tamaño de las masas que pueden encontrarse. Entonces, uno va a extirpar, según esta plantilla, todo el tejido linfograso que se ve en esta área, más o menos así como se ve acá, y eso enviarlo para que el patólogo lo analice. La idea es dejar la arteria aorta abdominal y la vena cava libres de tumor, ¿eh? Todo el retroperitoneo libre de tumor. Este es un esquema donde se reitera cómo es el manejo y el tratamiento de aquellas masas tumorales residuales post-quimioterapia. Entonces, posterior a este tratamiento, el paciente se debe hacer un seguimiento, un control con marcadores tumorales, con ecografía, con tomografía, para descartar que no haya ningún rebrote tumoral. Entonces, durante el primer año, durante el segundo, cada 2 meses, durante el segundo año trimestral, durante el tercer año cada 4 meses y luego al llegar al cuarto y quinto año se hace semestralmente. Al paciente le pediremos marcadores tumorales en cada una de estas visitas, radiografía de tórax y ecografía abdominopélvica. Y año a año la ecografía se reemplaza por una tomografía abdominopélvica. Muy bien. Entonces, ese es el manejo que se le ofrece a los pacientes que tienen cáncer de testículo, entendiéndose pues que tiene una elevada tasa de curación. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad. ¿Ninguna? Con todo gusto. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Buenas tardes. Entonces, con respecto al estallaje que se hace por tomografía, nos ayuda para ver qué es lo que vamos a quitar en lo que es la orquiectomía radical.
y lo que es el estadiaje clínico más la parte histológica, ¿no? De seminoma o no seminoma, me ayuda en lo que es el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Así es. Una vez que tú tienes un tumor de testículo y lo sospechas porque ves que hay una masa en el testículo que no duele, inmediatamente marcadores tumorales y ecografía. Con eso defines con certeza si hay cáncer o no hay cáncer. Tu sospecha clínica la confirmas. Una vez que encontraste y definiste que hay cáncer de testículo, el primer paso es sacar el testículo por vía inguinal. El patólogo te va a decir si es seminoma o si es no seminoma. El patólogo te va a decir si hay factores de riesgo o no hay factores de riesgo. Pero tú paralelamente, antes de operarlo, ya le hiciste su tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, una vez que el patólogo te dice que hay tumor seminoma o no seminoma, en base a esos estadios, tú le ofreces al paciente o radioterapia, si es que es seminoma, o quimioterapia, si es que es seminoma o no seminoma. Porque puedes encontrar esos tumores, esas masas ganglionares a nivel del retroperitoneo, que tú con la quimioterapia o la radioterapia vas a ver que desaparecen. Pero si no llegaran a desaparecer y solamente a disminuir de tamaño, tú te vas a fijar. Si es seminoma, tú tienes que ver que esa masa no pase de los 3 centímetros. Si es más de 3 centímetros esa masa post-quimioterapia, entonces le haces un PET colina. Si el PET colina te dice que hay célula tumoral, tienes que operar a ese paciente. Si te dice que no hay célula tumoral viable, ahí quedó. Esa es una masa de fibrosis o de necrosis. ¿Qué pasa si había sido un no seminoma? Le das la quimioterapia porque tenía una masa retroperitoneal, ahí solamente se ofrece quimioterapia, y a las 6 semanas le haces una nueva tomografía. El oncólogo médico es el que hace la tomografía porque él es el que evalúa la respuesta a su tratamiento. Y si en esa tomografía se ve que hay tumorcito, así sea poquito más de 1 centímetro, el urólogo regresa al urólogo para extirpar ese tumor. Ese tumorcito que quedó después de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque 20% puede que encuentre células tumorales viables, 40% puede que sea teratoma, que es un tumor, o otro 40% puede que sea fibrosis o necrosis. Entonces, si salió fibrosis, ahí quedó. Si salió teratoma, ahí quedó porque ya lo operaste. Si salió tumor viable, regresa nuevamente al oncólogo para que le vuelva a dar quimioterapia de consolidación. Esa es la manera de proceder. Y si la masita que hubo después de la quimioterapia en el no seminoma es menos de 1 centímetro, no le haces nada, simplemente lo observas, lo vigilas, como les he comentado en ese esquema de seguimiento. En resumen, ese es el manejo del cáncer de testículo. ¿Alguna pregunta, Jacqueline, o te quedó claro? Queda claro, doctor, muchas gracias. No tiene por qué. ¿Alguna pregunta más? Bien, muchachos, ha sido un gusto entonces. Cuando gusten, para servirlos. Y bueno, estudien bastante, por favor. Que les vaya muy bien y tengan un buen día.